Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Los invito a cada uno de ustedes que nos acompañen en oración y que, eh, y que comencemos este tiempo de enseñanza. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por cada una de las cosas que nos has ido mostrando durante este tiempo. Gracias porque esta semana para cada uno de nosotros eh, ha sido llena de bendición, incluso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tú has sido quien ha estado reinando sobre cada una de ellas, Señor. Te agradecemos porque nos permites ver cosas, Señor, y nos permites valorar todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que en este tiempo de enseñanza, Señor, seas tú obrando en cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones y permitiendo que la palabra que vayamos a escuchar se haga rema en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque has mandado a morir a tu Hijo en la cruz y porque eh, todo lo que tenemos ahora es gracias a ti, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando control, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando y yo callando, y que comencemos este tiempo y que toques la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de esta noche es un preámbulo en realidad a lo que vamos a vivir la siguiente semana. Como les había dicho antes, estamos una buena parte de las personas que nos conectamos para esta enseñanza cada semana, y voy a mandar una encuesta para que la llenemos al grupo y para que veamos en qué día vamos a tener nuestra enseñanza de la siguiente semana, correspondiente a lo que es la época de Navidad, ¿no? El tiempo de Navidad. Vamos a ver si mantenemos el 24 en la noche o si lo pasamos al 25, que es feriado, o tal vez, caso contrario, el 23, ¿no? Vamos a ver, eso va a ser de acuerdo a la mayoría de las personas, ¿no? Lo que sí les pido es que no se pierdan la enseñanza de la siguiente semana, porque es una enseñanza muy linda de parte del Señor que nos hará comprender la esencia misma de la Navidad. El título que nos ha dado el Señor hoy para lo que vamos a aprender es la obediencia rumbo a la salvación. Hoy vamos a ver nosotros el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Vamos a tocar dos citas. La primera es Lucas 1, del 26 al 38, donde vamos a hablar específicamente del anunciamiento a María. Y la segunda es de Mateo 1, 18 al 25, en el cual vamos a hablar todo lo que ha pasado con José. Antes que nada, vamos a comenzar con una ilustración que se llama Confía, a tu lado está el Dios verdadero. En una aldea remota de África, cuando aún no había llegado el cristianismo, era una parte tan oculta y boscosa que nadie se atrevía a ir. Un misionero se da cuenta de la necesidad espiritual que existía entre las personas de la aldea y decide aventurarse para ir en compañía de dos hermanos amigos. Al llegar a la aldea solicitan al jefe de la tribu permiso para poder hablar a las personas acerca del amor de Dios y de la Biblia en un lugar público, pero el jefe se niega rotundamente a darles dicho permiso, ya que en esa semana la tribu tenía que hacer ceremonias a sus dioses para que lloviera. En ese lugar ya llevaba 6 meses que no llovía, lo que había provocado una grave sequía. El ganado, los sembradíos y la vegetación estaban muriendo. Y al darse cuenta el misionero de la necesidad que existía en ese lugar, por la falta de lluvia, insiste de nuevo al jefe de la tribu a que le dé permiso, pero con la propuesta de que si el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador, hacía que lloviera al día siguiente a las 6 de la tarde, pudieran hablar del amor de Dios a toda la tribu. El jefe acepta con la condición de que si el Dios de este misionero no hacía que lloviera, el misionero y sus amigos irían presos durante 6 meses. Al salir de la casa del jefe de la tribu, lograron encontrar un lugar donde poner una carpa a estos tres hermanos y comenzaron a orar.
Toda la noche pasaron orando a Dios para que el día siguiente lloviera a las 6 de la tarde. Al llegar el día siguiente, todas las personas esperaban que fueran las 6 de la tarde para ver si el Dios del misionero haría que lloviera. Llegan las 6 en punto de la tarde. El cielo se oscurece y comienzan a caer unas gotas de lluvia. Luego va cayendo más y más hasta que llueve durante 2 horas sin parar en esa aldea. Al terminar la lluvia, muchas personas, al ver eso, reconocen que el Dios del misionero era el Dios verdadero y que los dioses a los que ellos adoraban no tenían poder. Entonces, aquí vemos algo muy claro, algo que está colocado en la palabra, que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es muy similar, queridos hermanos, a lo que nosotros muchas veces pasamos. Existen momentos donde las circunstancias a simple vista reflejan algo muy diferente a lo que realmente Dios está haciendo. Hoy vamos a ver la primera de dos enseñanzas especiales por esta fecha tan importante del año, la Navidad. Desde que conocemos al Señor, muchas veces Él pone en nuestro corazón que vayamos dejando de lado algunas cosas, amistades, algunas costumbres, rutina, algunas formas que teníamos de llevar nuestra vida, inclusive va alejando algunos familiares. E incluso nos hace alejarnos de algunas cosas sobre las cuales nosotros creemos tener derecho. Hoy vamos a ver dos personajes muy importantes en el plan de salvación de Dios, los padres físicos de Jesús, María y José. Vamos a comenzar hablando esta noche, queridos hermanos, acerca de María. Esta parte tal vez debería llevar titulado Una obediencia absoluta. Vamos, los invito a que me acompañen en Lucas 1, 26, 38 a todas aquellas personas que tienen la Biblia en la mano. Les vuelvo a repetir, Lucas 1, 26, 38. Vamos a ir en la Reina Valera. La palabra del Señor dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entremos en contexto rápidamente. En los tiempos de Herodes existía un sacerdote llamado Zacarías. Su esposa se llamaba Elizabeth, que era la prima de María, la madre de Jesús. Ella era una mujer estéril, pero ambos eran temerosos de Dios. Cuando Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio, se le aparece un ángel y le dice que su esposa tendría un hijo y que se llamará Juan. Es al que nosotros conocemos como Juan el Bautista, indicándole que él tendrá el espíritu de Elías y llamará a las personas al arrepentimiento.
El ángel se identifica como Gabriel y por último le dice que él se quedará mudo hasta que estas cosas acontezcan. Zacarías no podía comunicar nada de eso al pueblo y solamente les hablaba por señas. Elizabeth, su esposa, da a luz un hijo y se queda en casa por 5 meses. Ahora es cuando entramos al desarrollo de la parte que nos toca compartir esta noche. Aquí vamos a hablar de María. Lucas 1, 26, 38, lo que acabamos de leer. Vamos desarrollando. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La obra de Gabriel no había terminado con el anuncio a Zacarías en el templo. En el sexto mes de que Elizabeth estaba embarazada, él vino a una aldea en Galilea. Cronológicamente, esta es la primera mención de Nazaret en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Nazaret es un lugar en realidad muy poco notable. No fue mencionado en el Antiguo Testamento, en ninguno de los libros, ni en los escritos de Josefo, el historiador judío más importante de la época. A pesar de que Nazaret se encuentra en Galilea, está a 24 kilómetros de distancia del mar de Galilea. De hecho, la calle más cercana al mar está casi a 10 kilómetros. Nazaret no tenía un buen suministro de agua, solamente un pozo bastante débil en el centro del pueblo. Jesús iba a ser identificado con este lugar y fue muchas veces llamado Jesús de Nazaret. Esto lo podemos ver en algunos ejemplos. Marcos 1:24, la palabra nos dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y también podemos verlo en Juan 18:7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Vámonos al verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María fue desposada con José. Había 3 etapas en una boda judía en aquellos tiempos. La primera etapa era el compromiso, que consistía en un acuerdo formal que hacían ambos padres. La segunda etapa era el compromiso matrimonial o el desposar, que era la ceremonia donde ellos se hacían promesas mutuas. Y la tercera etapa en ese tiempo era el matrimonio, que ocurría aproximadamente un año después cuando el novio llegaba por su novia en un momento inesperado. Cuando una pareja era desposada, estaban bajo las obligaciones de la fidelidad. Y el divorcio era la única forma en que podían romper el compromiso. Esto no era una promesa informal. Es por eso que al sentirse tan comprometidos no existían divorcios. El nombre de la mujer, el nombre de la Virgen era María. Se dice claramente en esta parte de la palabra que María era una virgen. No tiene que haber ninguna duda en esta idea. Eso significaba claramente que María nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Algo importante para notar es que José era de la casa de David y María también. Entonces vamos avanzando. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde estaba ella dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Gabriel le dice 3 cosas puntuales a María. Cada una de ellas en realidad eran ciertas de María, respecto a María, quien ha tenido un privilegio único entre cualquier persona. Ella fue muy favorecida. Por eso le dice, salve muy favorecida. El Señor es contigo, entonces significa que el Señor está con ella. Ella fue bendecida. Por eso le dice, bendita tú entre las mujeres. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, todas estas cosas también son verdaderas en los creyentes de Jesús. Estamos altamente favorecidos como lo fue María.
Es por eso que en Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También el Señor está con nosotros, al igual que estaba con María, como nos dice Mateo 28-20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la tercera situación, nosotros también somos bendecidos al igual que María, lo que se expresa en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La oración católica que comienza con Dios te salve María, llena eres de gracia, es precisa. María fue llena de gracia, al igual que como somos cada uno de nosotros los creyentes. Pero hay algo, hermanos y hermanas, que nosotros debemos tener muy claro. La gracia de María fue una gracia recibida, fue la gracia de Dios impartida a su vida. No fue una gracia que ella puede repartir a los demás. Esto nos está mostrando el primer aspecto de que esa oración es antibíblica. Vámonos al verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Cuando hablamos en esta parte que dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, estamos hablando de que el hecho de que María se haya turbado muestra la humildad de María. Notemos que era una persona al igual que nosotros, no era algo sobrenatural como ahora quieren hacerla ver. María se sorprende al oír las palabras tan extravagantes que decía el ángel de ella. Aquí estamos viendo que María era una persona que realmente sabía que no merecía eso y que realmente entendía que todo lo que le estaba pasando era por la incomparable gracia de Dios, no lo que ahora está formando la gente. La gente forma un Dios de ella, un objeto de adoración. Dicen que ella es una intercesora, lo cual es totalmente falso y equivocado, porque la palabra de Dios nos indica claramente en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí estamos rompiendo totalmente la idea de esa doctrina falsa que enseña la religión católica. Verso 30 y 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí nos tenemos que dar cuenta algo claro, que el enfoque no estaba en María, sino en un hijo. En ese hijo que se iba a llamar Jesús. Este hijo fue identificado como el Mesías que ha sido predicho por el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo nuevamente que ella tenía miedo, porque era una persona normal. Es por eso que le dice, no temas. Y es claro que aquí el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Entonces también nos está mostrando que ella era pecadora y perdonada. También en esta parte nos habla de concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María sabía exactamente de qué estaba hablando Gabriel, porque conocía la palabra de Dios cuando Gabriel le dijo esto. María sabía que este ángel le estaba citando Isaías 7:14, donde dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vámonos al verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre. Nadie ha influido más en la historia que Jesucristo. Fue más grande que cualquier figura que ha existido, más grande que cualquier libertador. No solamente ha influido durante una época, sino sigue influyendo y sobre todo transformando la vida de las personas.
A pesar de que no tuvo mucho tiempo de ministerio, él fue el personaje más trascendental e importante en la historia de la humanidad y de nuestras vidas. Aquí le dice claramente el ángel que será llamado Hijo del Altísimo. Jesús sería el Hijo de María, pero no solo su Hijo, sino que también sería y será conocido para siempre como el Hijo de Dios. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El trono de David será su padre, nos decía antes, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él era el Mesías profetizado, lo que nos estaba hablando en segunda de Samuel 7, 12 al 16. La palabra dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí el profeta Samuel le estaba hablando a David, ¿no? Entonces, estábamos en, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y en el siguiente versículo, en el 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María era algo muy lógico. Ella le hizo la misma pregunta que Zacarías le hizo en los versos anteriores. Porque Zacarías le dice, ¿cómo es posible que tú me des un hijo si yo ya estoy en mi vejez? Pero en este caso, la pregunta de él ha sido hecha un poco en incredulidad, pero la pregunta de María está hecha en fe. Le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella no deja de dudar en que eso podía ocurrir. Lo que sí le parecía curioso era que ella nunca había conocido, nunca había tenido nada con ningún varón. Tenemos que tomar en cuenta que María en este tiempo debió tener entre unos 15 a 16 años. Para una cultura tan conservadora como la de ese tiempo y con un fundamento totalmente basado en Dios, era impensado que una mujer de esa edad pueda tener relaciones sexuales. Y si ella tenía eso antes del matrimonio, era considerado como un adulterio y generalmente era penado a matarlas a pedradas, ¿no? Entonces, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gabriel responde que el poder del Altísimo en la persona del Espíritu Santo va a cubrir con su sombra a María. Cuando en esta parte la palabra nos está hablando de cubrir con su sombra, es la misma palabra que se ha utilizado en el Éxodo cuando se hablaba sobre cubrir con la nube. Con él, aquí habla de una nube de gloria, del Shekinah, ¿no? Tal como lo ha hecho Dios para cubrir a su pueblo en la salida del Éxodo. Esta nube era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios, lo que significaba algo muy claro, que el mismo poder de Dios que estaba con Moisés y otras personas en el Antiguo Testamento, ahora iba a ser una obra única en la Virgen, en la vida de María. Algo para tomar en cuenta es que, hablando técnicamente, el ángel le predijo una concepción virginal en lugar de un nacimiento virginal. Eso es algo que tenemos que tener claros cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Muchos confunden el hecho de la concepción virginal, vale decir que el Espíritu Santo puso el ser en el vientre de María, con el hecho de un nacimiento virginal que no tienen nada que ver. Hasta donde sabemos, el verdadero nacimiento de Jesús ha sido algo normal. ¿Por qué? Porque María lo ha dado a luz, pero no su concepción, porque esa concepción no ha venido de la unión carnal con su futuro esposo José, sino más bien del Espíritu Santo. En este verso también nos dice el santo ser que nacerá. Debido a que
esta era la forma de su concepción, él sería santo, él sería diferente de todos los demás. Es por eso que sería llamado Hijo de Dios. Tenemos que entender que al no ser concebido por medio de la unión carnal de dos personas, por medio de la unión sexual entre José y María, Jesús estaba naciendo sin el pecado original, el cual nos ha heredado Adán y Eva, lo cual significa que Él ha nacido, ha muerto y ha resucitado santo. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. Él será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a reconocer su naturaleza para siempre, o sea, desde la eternidad. En esta cultura comprendían claramente todas las personas que al decir que Jesús era el Hijo de Dios significaba que Él también era Dios por todas las profecías que se habían hecho del Mesías. En el verso 36, 37 nos sigue diciendo, y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Con una promesa increíble, Gabriel le da una evidencia a María. Le explica que su prima Elizabeth, la cual era estéril, estaba embarazada y que en pocas le estaba diciendo, si Dios ha podido hacer que tu prima Elizabeth, siendo estéril, haya concebido en su vejez y esté de 6 meses de embarazo, no hay nada imposible para Dios. Si Dios podía hacer eso, Él puede hacer todo lo que te está prometiendo, María. Estaba dando la seguridad suficiente a María de que Dios podía usar como ejemplo el embarazo de su prima Elizabeth, que ella sabía que era estéril. En la última parte de este verso, cuando dice porque nada hay imposible para Dios, nos está hablando de que lo dicho por el ángel Gabriel es claro. Significa porque ninguna palabra de Dios no será cumplida. Vale decir que Dios absolutamente va a realizar todo lo que le estaba diciendo. Las palabras porque nada literalmente significa no hay palabra. Vale decir, no hay nada imposible para Dios. ¿Recuerdan? Esto nos hace un poco de recuerdo a la promesa que Dios había hecho a Sara de un hijo y que al hacerlo a María en esta ocasión estaba proporcionando Dios mediante su palabra para cada uno de nosotros otro ejemplo de que la fe en Dios y en sus promesas se cumple. Y también aquí estamos viendo que la fe en Dios cumpliría la promesa que le estaba haciendo a María. Ya, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ¿no? Entonces aquí, esto es un ejemplo absoluto de la entrega incondicional y de una obediencia absoluta y extrema. María responde primero de acuerdo a lo que le dijo el ángel Gabriel sobre ella. Ella era la sierva del Señor. Es por eso que la primera parte dice, he aquí la sierva del Señor. Entonces está reconociendo María que no es su posición debatir con su maestro, sino aceptar lo que su Señor dice. Ella humildemente acepta lo que dice el Señor y Salvador. Lo que dice su Señor, perdón, lo que dice Dios. En esta primera parte estamos viendo una parte de la historia donde una humilde muchacha de 15 años acepta ser sierva de Dios y el medio por el cual Dios decide encarnar a Jesús. Tenemos que notar algo claro, que María no se mantuvo virgen luego de esto, porque la palabra nos dice en el primer verso, en uno de los versos que leímos, que ella ha tenido más hijos y más hijas con José, ¿no? Entonces aquí, no, perdón, en el verso siguiente vamos a leer eso. Ahora, como en toda buena historia, hermanos y hermanas, tenemos que ver la continuación de esto, porque también existía un hombre
que estaba comprometido con María y su nombre era José. José era hijo de Jacob, no el Jacob que estamos hablando que viene de Abraham, sino uno que va mucho después. Él era un carpintero. La palabra nos dice que José era un carpintero, ¿no? Por eso aquí dice claramente, no es este el hijo del carpintero, dicen cuando hablan acerca de Jesús. Y aquí estamos viendo que María no se mantuvo virgen, porque dice, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces estamos hablando de otra enseñanza equivocada acerca de María. Ahora los invito a que vayamos a nuestras Biblias a Mateo 1, 18 al 25. En Mateo 1, 18 al 25, la palabra del Señor nos dice, tiene como subtítulo Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos desarrollando esta segunda parte. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo realmente da otra perspectiva de lo que antes compartíamos de María. No nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Lucas sí lo hace. En vez de eso, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos está contando la historia a través de los ojos de José en esta parte. Es por eso que nos muestra antes la genealogía de Jesús de Jesús, viniendo desde Adán hasta José. Estando desposada María, su madre, con José, nos dice aquí. Había esencialmente lo que les decía anteriormente, los tres pasos para el matrimonio. El compromiso, el desposorio y el matrimonio. El compromiso, les vuelvo a repetir para que tengamos clara la idea. Esto pues, se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los padres eran quienes lo arreglaban. El desposorio hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Durante el tiempo de desposorio, la pareja eran conocidas como esposo y esposa, pero aún ellos no vivían juntos. Y en el matrimonio, esto vale decir que era después de la boda y después del año que tenía que pasar del desposorio, ellos recién mantenían relaciones y vivían juntos. Mantenían relaciones porque la mujer se iba a vivir durante el desposorio a la casa del varón. ¿Ya? Aquí también en esta parte de la palabra nos dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que Mateo presenta la concepción que hablábamos hace rato, esa concepción virginal, el nacimiento de Jesús, ¿no? Simplemente está mostrando eso y no está dando mayor detalle como lo hace Lucas. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer incluso para las personas de aquel entonces, al igual que hoy en día, porque algunas personas aún siguen dudando que Cristo haya nacido así. La verdad de la concepción sobrenatural de Jesús durante mucho tiempo ha sido discutida, ¿no? Y después se ha convertido en mentiras que se han creado sobre la paternidad de Jesús. Las mentiras se han ido esparciendo, decían que María había quedado embarazada de un soldado romano, pero aquí Mateo está aclarando la historia y está poniendo claro todo. Y puso claro en ese entonces como ahora. Aquí dice que ha sido concebido por medio del Espíritu Santo. Mateo, verso 19.
José, su marido, como era justo, dice la palabra, y no quería infamarla, quiso dejar secretamente. José, su marido, en el versículo previo nos dice que María estaba desposada con José. Entonces aquí estamos viendo que en la etapa del desposorio ellos ya eran conocidos como esposo y esposa. Este comentario nos muestra que aunque no estaban casados formalmente, José ya era considerado el esposo de María. Aquí también nos dice que José era un hombre justo y no quería infamarla. Entonces, siendo un hombre justo, José sabía que si María le había sido infiel, él no podía continuar con el matrimonio. Aún así, su naturaleza como hombre justo tampoco quería hacer que eso sea una dificultad o que logre ser un estigma o una forma de marcar a María. José toma esa decisión para cuidar de María en un principio. En el verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiero que por un momento todos nosotros nos pongamos en el lugar de José, un hombre que seguramente tenía muchas ilusiones acerca de cómo iba a formar una familia con María. Él ya estaba acostumbrado a ver a su futura esposa en todo lo que imaginaba que iba a ocurrir más adelante en su vida. Y él se entera que su prometida estaba embarazada y que eso no era suyo, sino de Dios. Estoy seguro que han pasado un montón de cosas por la cabeza. Lo que sí me da mucha esperanza y me da mucha tranquilidad es que la palabra define a José como un hombre que era temeroso de Dios. Esto es un poco difícil de creer y también de comprender. Eso tal vez plantó algunas dudas en él, porque muchos autores indican que en el verso anterior, cuando decía dejarla secretamente, se refería a un divorcio en silencio, ya que al estar a punto de casarse, la única forma de separarse de ella era esa. Pero aquí, la palabra nos dice en este verso 20, en Mateo 1:20, que un ángel del Señor se le aparece en sueños. Este no era el ángel del Señor, sino simplemente un ángel del Señor. Quizás ha sido el mismo Gabriel. Tenemos que tomar en cuenta que las visitas que Gabriel había hecho anteriormente a Zacarías y a María eran visitas reales, frente a frente, pero a José se le presenta en sueños. El sueño vino pensando él en esto. Ahí dice claramente, ¿no es cierto?, que José estaba preocupado por el misterioso embarazo de María, por el futuro y por lo que él tenía que hacer. Aunque había decidido dejarlo secretamente, no se sentía cómodo en realidad con esa situación. José, hijo de David, también nos dice en este verso. Entonces estamos hablando que el título de hijo de David tenía que haberle alertado a José de que había algo muy importante en este mensaje. Hijo de David era una referencia al linaje legal de José al trono de David. Y en la última parte dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho a José que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y esto no nos debe sorprender en realidad, ¿no? Porque ¿cómo podía ella explicar tal cosa? Si a ella todavía le estaba costando un poco creer, ¿no? Tenemos que ponernos en la situación de que ellos también eran personas como nosotros, no eran algo sobrenatural, no eran unas personas, o sea, no eran diferentes a nosotros. No hay forma de explicar este suceso en realidad, pero la palabra nos había dado una referencia importante en lo que habíamos leído antes. En Lucas 1:35, cuando el ángel les responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros tenemos la idea clara mediante la palabra, pero José todavía estaba un poco dubitativo en todas estas cuestiones. Y en Mateo 1:21 sigue diciendo el ángel y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, que significa la salvación de Jehová, es el nombre más hermoso, sublime y bendito
que podemos ver en cada una de nuestras vidas. Y es el único que nos ha podido dar salvación. Como dijo más tarde la palabra de Dios en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí también en este verso nos dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel da de una manera rápida y breve la obra que iba a realizar el Mesías que estaba viniendo, Jesús. Vendría como Salvador y vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos está recordando que Él viene a nosotros mientras estamos en pecado, que ha venido a la vida de cada uno de nosotros cuando estábamos en pecado. Pero el propósito de Jesús al llegar a nuestras vidas ha sido salvarnos de nuestros pecados. Nos salva primeramente del castigo del pecado y de la condenación eterna. Después nos salva del poder del pecado que tenía sobre nuestras vidas. Y finalmente nos salva de la presencia del pecado en nuestras vidas, porque hace que de a poco nosotros vayamos odiando al pecado, vayamos rechazando al pecado. Es importante notar que en esta parte dice porque Él salvará a su pueblo. No dice al pueblo de Dios para decirlo directamente que estaba, o sea, para decir que directamente estaba reservado solo para el pueblo judío, sino dice a su pueblo, a todas aquellas personas que han creído que Jesucristo es su Señor y Salvador. Entonces aquí nos da la primera enseñanza de la noche que es importante entender. No es pertenecer al pueblo de Abraham lo que trae la salvación del pecado. Es pertenecer a Jesús, siendo uno de su pueblo. Vámonos al verso 22-23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí dice claramente para que se cumpliese. Este es el primer uso de esta frase que es tan importante y que se nos va a hacer un tema familiar a medida de que vamos leyendo Mateo. Mateo habla claramente en esta parte de la profecía de Isaías en Isaías 7:14, donde nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí estamos viendo que Mateo ha comprendido en su totalidad la concepción sobrenatural del nacimiento virginal de Jesús. Es probable que escuchando esta parte, estos dos últimos versos, el 22 y el 23, José haya entendido y aceptado lo dicho por Dios y que todos esos pensamientos que estaban inquietándolo e incomodándolo ya estaban pasando de lado. Él tenía la enorme responsabilidad de guiar y cuidar al Hijo de Dios. Es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos como padres. Tenemos que guiar en el camino del Señor a nuestros hijos, ya que Él nos va a rendir cuentas acerca de cómo hemos administrado su vida y si hemos plantado o no la semilla en su corazón. En este verso también nos habla y nos dice que el nombre sería Emanuel. Este título se está refiriendo a su deidad, a que Jesús es Dios, uno de los fundamentos más importantes del cristianismo. Por eso es que aquí dice Dios con nosotros. Y también nos está hablando de la identificación que tendría hacia los hombres y de la cercanía que tendría con nosotros los hombres. Porque dice Dios con nosotros. Eso quiere decir que Jesús es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, de hecho, no ha sido llamado por este nombre, Emmanuel, que leemos por todas partes, pero la importancia que tiene este nombre es confirmada y reconocida cuando se cumple en él. Entonces, tenemos que preguntarnos algo. ¿En qué sentido es Cristo Dios con nosotros?
Jesús se llama Emmanuel o Dios con nosotros en su encarnación, al hacerse hombre. Dios con nosotros por la influencia de su Espíritu Santo, mediante la predicación que tenemos de la palabra y en nuestra oración privada. Dios con nosotros también se hace presente a través de cada acción de nuestra vida. Que empecemos, que continuemos y que terminemos en su nombre. Él es Dios con nosotros porque nos consuela, porque nos ilumina al leer su palabra, nos protege, nos defiende en todos los tiempos que nosotros tenemos de tentación y prueba, hasta en el momento de la hora de nuestra muerte física. Incluso en el día del juicio, Dios es con nosotros y en nosotros, y nosotros somos con Él y en Él por toda la eternidad. Cada uno de nosotros tenemos que meditar profundamente en el significado de este hermoso nombre, Emmanuel. Existen algunas cosas que nos muestran claramente el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Nos muestra cuán bajo Dios se inclinó para salvar al hombre. Él vino en la naturaleza de una de sus criaturas, pero con su propia naturaleza divina, aceptando la debilidad, las fragilidades y la dependencia que cada uno de nosotros como hijos de Dios experimentamos. También el, también el significado de Manuel Dios con nosotros nos muestra qué gran milagro ha sido que Dios pudiera agregar la naturaleza humana a la suya y seguir siendo Dios. También nos muestra la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina, que las dos se podían unir, muestra de que realmente nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y por último, nos muestra que podemos venir a Él. Si Él ha venido a nosotros, entonces nosotros podemos ir a Él. Entonces aquí viene otra enseñanza importante. Entonces, si Jesucristo es Dios con nosotros, vayamos a Dios en todo momento, sin ninguna excusa o duda. Charles Spurgeon, hay una parte que me encanta que dice, lo mejor de todo es que Dios es con nosotros. Parece una frase simple y un tanto rara, pero lo que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, nos quiere decir es que no importa nada más en nuestras vidas. No interesa todo lo que estemos pasando. Dios está con nosotros y eso es más que suficiente para vivir una vida en gozo y con la esperanza de que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, ¿dónde? Allá en la tierra celestial, cuando estemos junto a Él por toda la eternidad. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Habíamos visto que decía lo mismo cuando el ángel se aparece a María. Aquí también la obediencia de José es realmente notable. José no duda, no vacila, al instante entiende la verdad y la importancia del mensaje de ese ángel que ha venido a él en sueños. Esto es realmente algo que es digno de imitar de parte nuestra. Debemos entender la verdad y no solamente entender la palabra de Dios, sino también aceptarla y aplicarla en nuestras vidas. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Aún dudas cuando sabes que por medio de su palabra Dios quiere decirte algo? Porque si es así, tenemos que afianzarnos más en el Señor. Vámonos al último verso, verso 25, Mateo 1:25.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí dice claramente que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso nos muestra que José y María tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús, lo cual vuelve a mostrarnos en la palabra y rompe totalmente la falsa doctrina antibíblica del catolicismo romano, de que María continúa siendo virgen. Ellos veneran algo que no es realidad, que no es real, algo que no existe. Veneran a alguien que ya ha muerto hace mucho tiempo y que, por cierto, no trae ni salvación ni tampoco intercede ante Dios. Ustedes dirán, ¿dónde van todas esas oraciones que ellos realizan? Pues no van a ningún lado. Esta es una doctrina no bíblica. Es una doctrina que en realidad ha aparecido después del siglo V después de Cristo. Después eh, de poner los dogmas de la Inmaculada Concepción de María, su asunción al cielo y su papel actual como mediadora para los creyentes. Cada una de estas situaciones que ha puesto esta religión, lo único que muestra es que son inventos del hombre. ¿Destinados a qué? A desviar nuestra exaltación, nuestra adoración del Creador, de que nosotros adoremos al Creador, a desviarlo hacia adorar a alguien creado, a desviar el dar nuestra gloria y dar la honra a Dios, a dar la honra y dar la gloria a una persona común y corriente que ya murió. Lo único que hace esta doctrina falsa es exaltar a María de una manera que no es bíblica. Y en la última parte de este verso dice, y le puso por nombre Jesús. Tanto José como María hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y esto tenía, como decíamos anteriormente, un significado grandioso, porque llegaría a ser el mejor nombre, el nombre sobre todo nombre. Queridos hermanos y hermanas, este lado de la palabra que nos muestra José, es una muestra sin igual de obediencia y ahora podemos notar claramente por qué Dios escogió a María y a José, a estas dos personas para ser parte de su plan de salvación para la humanidad. Han sido dos personas que no solo han creído en Dios, sino que también han puesto su fe en acción, han obedecido a Dios. Más allá de lo que ellos podían pensar, más allá de lo que ellos podían sentir y más allá de lo que ellos creían, más allá de la vida que llevaban o de importarles lo que diría su sociedad, esa sociedad dura y tajante con este tipo de situaciones. Ellos lo único que hicieron es creer y obedecer, demostrando una obediencia rumbo a la salvación. Quiero invitarlos a nuestro mensaje de la siguiente semana, el cual nos va a llevar a la parte más importante de todo esto, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Quiero animarlos a que inviten a más personas a ser parte de este mensaje especial de Navidad. También quiero animarlos, hermanos y hermanas, a observar esta semana en qué circunstancias de nuestra vida se hace presente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así dejamos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, vaya preparando nuestros corazones para disfrutar del mensaje de la siguiente semana, de ese tiempo, con un entendimiento y con una vivencia plena de por qué el Señor y por qué Dios ha permitido que este tiempo sea especial. También les pido, hermanos, que oremos todos juntos para que más personas comiencen a vivir para Dios y comprendan que Dios es con nosotros. Y también los invito a orar por todos aquellos hermanos que están alrededor del mundo, por todos nuestros hermanos misioneros que están perdiendo su vida
por dar a más personas las buenas nuevas de la salvación. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor, por esta bondad, por esta gentileza que tú tienes con nosotros para que podamos tener este tiempo de estudio, de escudriñar tu palabra, Señor. Vemos verdaderamente que tú, con cada persona, Señor, desde la creación del mundo hasta este momento, tú tienes un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y tú trajiste con un propósito de vida con María, con José, un propósito en los planes divinos que tú tienes, Señor. Enséñanos a entender y comprender, Señor, y poder llevar y extender tu palabra, Señor, a aquellos que no conocen, aquellos que de alguna manera, Señor, reverencian, veneran la imagen de María, Señor, sin darse de cuenta que están haciendo lo opuesto a lo que tú dices, que no tengamos imágenes fuera de ti, Señor, que no nos hagamos imágenes ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo, sino que solamente podamos amarte y adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por esas vidas preciosas que tú has usado. Gracias, Señor, por enseñarnos que la obediencia trae buenas cosas, que la obediencia es algo que te agrada en tu corazón, Señor. Enséñanos a nosotros también a ser obedientes a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, a los planes y propósitos que hay para nuestras vidas, que tú las has creado desde el principio del mundo, desde antes aún de la fundación del mundo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a Gonzalito, Señor, dale más sabiduría, prepáralo más, Señor, para la obra y ábrenos el entendimiento, Señor, a aquellos que compartimos esta palabra, Señor. Que sea lleno, que tenga raíces plenas en nuestro corazón y que podamos entender verdaderamente lo que tú tienes, lo que tú piensas, lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.